piel de aquella mujer parecía estar completamente pegada a los huesos. Y el color de su semblante era prácticamente gris. Sus cabellos largos y escasos eran básicamente transparentes. No dejaba de dar vueltas por el patio de la escuela, impidiéndonos salir de ahí. ¿En qué nos habíamos metido? Amigos, bienvenidos a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. La historia del día de hoy nos llega desde Colombia, hasta donde mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan ahí. Y sí, si ustedes quieren escuchar sus relatos en estas emisiones, por favor, háganoslos llegar a nuestro correo electrónico gritosenlanoche2019@gmail.com. Ahora bien, vamos a continuar con el relato del día de hoy. Mi nombre es Mario, y esto es Gritos en la Noche. Buenas noches, amigos de la comunidad. Mi nombre es Alfonso, y soy de un poblado cercano al Cerro La Chía, en el municipio de Campo Alegre, Colombia. Como supongo, ocurre en toda zona rural latinoamericana, las leyendas y cuentos de aterradores espectros llenan todos estos parajes. Por aquí se habla de la Muelona, la Patasola, el Sombrerón, la Madremonte y un sinfín de entidades legendarias que rondan estos parajes. Pero también hay otras cosas. Espectros desconocidos, sin origen ni final. Apariciones que aterran las noches de los desafortunados y malvivientes. Y fue un espectro de esos al que yo pude ver. Al que de hecho, mis amigos y yo pudimos ver una noche de 1994, a mis 16 años de edad. Por aquellos días, mis amigos y yo, junto con nuestras novias adolescentes, solamente queríamos encontrar algún lugar para poder besuquearnos y pasar un tiempo solos por la tarde, fuera de la vista de los adultos. Uno de esos días, Julián, mi amigo, sugirió un plan. Podríamos colarnos a una escuela que se encontraba sobre un camino en un municipio cercano. Nos alejaríamos lo suficiente de nuestras casas, pero al mismo tiempo, estando sobre un camino, aquel inmueble sería de fácil acceso. Y claro, con las hormonas a 1000 por hora, todos aceptamos, sin importarnos incluso la legalidad de aquello. Fue entonces que esa tarde anduvimos por los caminos casi 20 minutos hasta llegar a aquella escuela que, era verdad, estaba sobre una curva en el camino, alejada de las casitas más cercanas. Lucía casi abandonada. Sus paredes, con la pintura carcomida por la humedad, nos dejaban saber que muy seguramente el mantenimiento no era una prioridad en aquella institución, y por consiguiente, asumimos que no habría nadie que estuviera cuidando esa propiedad. No queríamos usar la puerta, así que por una barda lateral logramos saltar hacia su interior. Las paredes de aquella escuela desprendían un aroma a humedad sumamente penetrante, y las raíces de los árboles habían salido del suelo cubriendo muchas de las paredes de la estructura. Escuchamos claramente la risa de una niña.
Mariano, llevando a su novia de la mano, revisó todos los salones que estaban en la planta baja. Claro, eran 4 apenas, pero parecía no haber nadie. De hecho, todo el lugar estaba completamente solo. Seguramente habíamos confundido entonces el ruido de un ave con esa risa que parecía de niña. La volvimos a escuchar, pero decidimos ignorar aquel ruido por completo. Los 6 recorrimos aquel lugar revisando todos los rincones, los salones y oficinas que parecían estar siendo devorados por el tiempo y el olvido. En verdad parecía que nadie había estado ahí en mucho tiempo. Y eso, para nosotros aquella tarde, era bueno. Nos sentamos a platicar entre todos hasta que el ambiente poco a poco fue cambiando y cada uno de nosotros, en pareja, fue buscando un rinconcito en donde apartarse con su novia. Marisol era el nombre de la chica que me acompañaba. Pero no se equivoquen. Claramente teníamos muchos deseos adolescentes, pero, al menos de mi parte, solo quería un espacio para besarme con mi chica sin que nadie me molestara. Entramos a uno de aquellos salones y, recargados en el escritorio de metal, que parecía estarse pudriendo, compartimos un momento muy lindo. No solo nos besamos, también hablamos de nuestras vidas, de nuestros problemas y de nuestros planes juntos a futuro, que en aquel momento parecían lo único que haríamos. Sin embargo, ustedes saben cómo es el tiempo, y ahora no tengo ni idea de qué fue de esa muchacha. Y así, entre romance, pláticas y risas, el tiempo se fue volando. Y en un abrir y cerrar de ojos, la noche había caído, dejándonos a oscuras, a excepción de la luz de la luna. Salimos a buscar a los demás. Julián estaba en las escaleras. Y después, en la planta alta, encontramos a Mariano, que también se había resguardado en un salón. Las chicas pidieron ir al baño de la planta baja. No sabíamos si los servicios funcionaban, pero al menos podrían hacer ahí sus necesidades. Los sanitarios estaban completamente oscuros. Entonces Mariano les facilitó una lámpara que él había llevado, la cual hasta ese momento no habíamos encendido, para no delatar que nos habíamos metido a la escuela. Los 3 las esperamos afuera, un poco haciendo lo que cualquier joven de esa edad cree que es lo correcto. Alardear. Alardear sobre hasta dónde habíamos llegado con nuestras novias, aunque para ser sinceros, nadie había pasado de unos besos. De pronto, algo ocurrió. En el pequeño patio de esa institución, vimos una puerta abrirse. Mis amigos y yo dimos un paso para atrás, esperando quedar cubiertos en las sombras de la estructura. Tal vez algún vigilante que se había quedado dormido o, no sé, a lo mejor un vagabundo que también se había colado. De lo que parecía ser una especie de pequeña bodega, salió una mujer. Una mujer deforme y horrible. Parecía una anciana, extremadamente delgada, al punto que se me hacía imposible que
que alguien con esa estructura física pudiera tener la fuerza para mantenerse de pie. La piel de aquella mujer parecía estar completamente pegada a los huesos. Y el color de su semblante era prácticamente gris. Sus cabellos largos y escasos eran básicamente transparentes. Su imagen era aterradora, y entonces, intentando no hacer ruido, abrimos con cuidado la puerta del baño y los tres nos metimos dando pasos hacia atrás, sorprendiendo a nuestras novias que comenzaron a decirnos con voz fuerte que nos saliéramos de ahí. Les hicimos una seña para que guardaran silencio. Y sabiendo que podríamos ser descubiertos, las tres entendieron perfecto. Pero aquellos primeros reclamos llamaron la atención de aquella cosa, que comenzó a dar pasos con sus piernas flacas y retorcidas, girando hacia donde estábamos nosotros. Aquella risa volvió. Si es que se hubiera tratado de aves, era sumamente improbable que estuvieran cantando al abrigo de la oscuridad. Escuchamos nuevamente esa risa, pero esta vez fue seguida de una especie de respiración pesada, como la que hace un bulldog al dormir. Algo parecía estar detrás de la puerta de metal de esos baños. Y los vidrios esmerilados solamente nos dejaban ver algunas sombras rondando, sin forma definida. De pronto, un toquido fuerte en la puerta hizo que nuestras novias dieran un pequeño grito. Nosotros también estábamos asustados, pero en aquel momento, a pesar del miedo, creo que los tres estábamos buscando en nuestra cabeza una forma de salir de ahí. Tuvimos miedo. Al menos yo creí que no regresaría a casa. Aquel baño no tenía más que una pequeña ventana por la que nadie cabría. Y aquella cosa, aquella mujer, no dejaba de dar vueltas por el patio de la escuela y fuera de los baños, impidiéndonos salir de ahí. ¿En qué nos habíamos metido? Mariano tuvo entonces una idea. Siendo el mejor atleta entre los 6, él saldría primero cuando la sombra de aquella cosa pareciera alejarse. Correría hacia la planta superior, distrayendo así la atención de esa mujer. Y entonces saltaría desde el balcón del primer piso hacia una barda cercana para salir por ahí. Mientras tanto, nosotros correríamos hacia la barda junto a la puerta principal, por la que no habíamos querido accesar, a pesar de ser la más baja, ya que algunos ladrillos se habían derrumbado. No era un plan perfecto. Definitivamente, al recordarlo, casi siento que ese plan hubiera fallado catastróficamente, pero en ese momento era lo único que teníamos. El miedo no nos dejaba pensar. Las chicas además estaban sumamente alteradas al borde del llanto, preguntándose qué era eso que nos acechaba. Y esa risa como de niña que por supuesto no encajaba con el enorme cuerpo de aquella mujer, pero que justo por eso resultaba sumamente aterradora,
seguía dando vueltas afuera de la puerta del baño. Mariano entonces tomó su lámpara y cuando escuchamos que aquella cosa se alejó un poco, abrió la puerta sin siquiera avisarnos y salió corriendo para subir las escaleras, encendiendo aquella luz para llamar la atención de esa horrible mujer. Lo vimos subir los escalones y vimos a aquella criatura con sus piernas torcidas y brazos extremadamente delgados subir los escalones detrás de él, apoyándose con manos y pies como un animal. La novia de Mariano comenzó a gritar, pero tomándola de la mano junto con mi novia, la saqué del baño corriendo. Los demás nos siguieron. Fuimos directo a la puerta que para nuestra sorpresa estaba ligeramente abierta. Sacamos a las chicas, mientras veíamos a Mariano brincar desde el barandal superior hasta la orilla de la barda para caer afuera de la propiedad. Nos quedamos mi amigo y yo un momento adentro, viendo hacia dónde se dirigía aquella horrible mujer que por alguna razón había desaparecido del piso superior. Creíamos que saldría de las escaleras para ir tras nosotros y entonces le cerraríamos la puerta casi en las narices. Pero no pasó. Era como si aquel espectro, como si aquella cosa o criatura se hubiera perdido y desvanecido en las sombras. No estaba en el piso de arriba, no persiguió a Mariano, pero tampoco volvió a bajar las escaleras para impedirnos la salida de ahí. ¿En dónde estaba? ¿A dónde había ido? Esas dos preguntas rondaron nuestras cabezas por semanas, meses, probablemente incluso hasta el día de hoy. Nunca pudimos resolver aquello y, por supuesto, no podíamos contarle nada a nadie. Después de todo, habíamos seguramente roto algunas reglas y leyes, tal vez entrando a ese lugar que estaba completamente cerrado. Tal vez el lugar estaba abandonado por eso. Tal vez incluso a pesar del tiempo, por eso era que nadie entraba ahí. No lo sé. Esa escuela sigue ahí, pero nosotros ya no. Con el tiempo, las familias de todos emigraron de ese lugar, por distintas razones. Solo esperamos que aquello que estaba ahí adentro siga contenido dentro de las paredes de ese lugar, que no haya salido, que no ronde aquellos parajes rurales, aterrando a la gente, como nos aterró a nosotros. Tengan buenas noches.